Buenas noches, queridos hermanos, hermanas y amigos. Nuevamente por YouTube, Hermenéutica Marcos Andino número 124. 124. Quería anunciarles algunas cosas. A fin de semana que viene, el de hoy es de evangelización. A fin de semana que viene tendremos, de esta semana que ha comenzado este domingo, tendremos un mensaje de doctrina basado en 1 Corintios capítulo 12. Así que todos aquellos que quieran leerlo previamente va a ser más fácil porque es una lista de los dones del apóstol San Pablo. Y finalmente, en la semana de Navidad, antes del 25, tendremos un mensaje navideño de finalización del año también. Luego de eso, yo me ausento como todos los años. Este diciembre ya cumplimos 4 años con este programa en YouTube, 4 años. Pero nunca hemos grabado en la temporada de verano porque en la casa que yo tengo en la costa hay muchos árboles de todo tipo, de toda clase, de todos los colores, ¿no? De todas las especies, pero tengo 0,0 de internet. Así que entonces es muy complicado, y más que va a ser ahora con el terminar de esta pandemia o el continuar, no tengo idea, va a ser mucho más complicado todavía. Así que nos vamos a estar viendo recién, nuevamente, por YouTube, Hermenéutica, Marcos Andino, la primera semana de marzo. La primera semana de marzo. Mientras tanto, usted puede meterse en YouTube. Hay como 2 pestañas, porque la anterior se llamaba Mensajes Breves. Era YouTube, Mensajes Breves Marcos Andino. Ahí tienen varios mensajes. Después se comenzó a llamar YouTube Hermenéutica. ¿Por qué Hermenéutica? Porque lo que está como contexto es todo bíblico, tiene todo que ver con la hermenéutica. Me pareció mucho más accesible a aquellos que están buscando pasajes para interpretar o para verles algún enfoque diferente, ¿no? Después de hermenéutica, Marcos Andino, y si ponen en los dos casos todos los videos, aparecen las listas. No obstante, quiero recordarles que con mi hermano, hace varios años ya que tenemos una página, es www, o sea, www.labibliailustrada.com.ar, la que dice bienvenidos, porque se van a encontrar con muchas Biblias ilustradas. La que dice bienvenidos es la nuestra. Y ahí, además de tener material para niños, tiene algunas otras cosas interesantes. Por ejemplo, los devocionales, ¿no? Son de 40 minutos solamente en audio, no en video, pero sí en audio. Tienen, por ejemplo, todo el Apocalipsis completo, comentado, una de las cosas, un curso de hermenéutica completo. Tienen también el análisis de las sectas falsas más conocidas y cómo refutarlas. Y después hay otros salpicadamente estudios bastante interesantes, como por ejemplo el pecado de David, ¿no? Uno de ellos, o este tema tan escabroso, ¿no? Matrimonio, divorcio, recasamiento, a la luz todo de las Sagradas Escrituras. Así que material tienen de sobra para esperarme hasta la primera semana de marzo. Lo voy a volver a anunciar, estas 2 reuniones que siguen antes del 25, para que lo podamos recordar. Bien, como dijimos, amigos,
hermanos, hermanas y amigos, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Así que vamos a leer 3 textos en San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 34, dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un mensaje precioso del Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que analizar es la palabra siervo, que en realidad tiene una raíz que se puede traducir tanto siervo como esclavo. Pero según el caso, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y especialmente el apóstol Pablo tiene mucha delicadeza en eso, en sus cartas, de que se escriba esclavo cuando corresponde directamente a un esclavo, o que se escriba siervo. Por ejemplo, el famoso texto de Colosenses, capítulo 2, donde habla del anonadamiento del Señor Jesucristo, se utiliza la palabra siervo, porque el Señor Jesucristo nunca fue un esclavo, pero sí vino a servir, ¿se entiende? Pero acá corresponde mejor la otra acepción, la de esclavo, porque esclavo justamente significa estar atado, estar ligado, estar preso. Y el primer versículo, al leerlo de esta forma, de los que leímos recién, de estos 3, me da a entender perfectamente mi situación. Porque dice el Señor Jesucristo: todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Entonces, para leerlo mejor, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea que lo que está diciendo es que su amo, ¿quién es? Ese pecado. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Pecados más, pecados menos. Yo estaba estudiando ese tema para darlo, pero al final ya llegamos a fin de año y va a ser recién el año que viene. Están los pecados de conciencia e inconsciencia, o sea, conscientes e inconscientes, interesante. Están los pecados de comisión y de omisión, muy interesante. Y están los pecados voluntarios e involuntarios. Así que, imagínense que con tanta variedad, nosotros desde que nos levantamos, que estamos cometiendo pecados especialmente contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo David. Y había pecado contra su nación, había pecado contra su religión, había pecado contra las leyes de su religión, había pecado con la sociedad, había transgredido en un montón de sentidos. Sin embargo, él era consciente, pecado consciente, era consciente que había pecado en primer lugar, y mucho más que nada, contra Dios, contra el solo Dios verdadero, que es el que nos hace ver qué cosas son pecado y qué no. Es el que nos hace discernir. Es el que nos dio la conciencia. ¿Para qué nos dio la conciencia? Para saber solamente si tengo que avanzar cuando el semáforo se me pone en verde, o detenerme cuando se me pone en rojo.
Por favor. ¿Para qué me dio la conciencia? De que si llueve tengo que salir con paraguas y si hay un sol bárbaro no hace falta, pero no. O sea, la conciencia y el razonamiento que Dios me puso está inclinado hacia la capacidad de juicio, se llama eso, está inclinado hacia las cosas espirituales, obviamente que me sirve para un montón de cosas, para detalles de esta vida diaria, pero en primer lugar es para que yo analice el pecado. Y entonces, bajo esta directiva, yo estoy pecando todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? El que hace pecado es esclavo de ese pecado. Es esclavo de esos pecados. Porque al fin de cuentas, esos pecados nos dominan. Estén considerados graves o no, ¿verdad? Medianos o sencillos, no importa. Si yo no dejo, tengo el hábito, no sé a quién lo escuché, no hace mucho, ¿no? Que decía así, si yo tengo el hábito del pecado, entonces soy un esclavo del pecado. ¿Tiene razón? Tenemos el hábito en tantos pecados. ¿Y quién nos hará libres? Es la pregunta. ¿Quién nos hará libres? ¿Acaso se puede lograr eso con el esfuerzo de la voluntad? Hay pecados muy sencillos que sí. Obviamente, no digo que no. Pero lo que dice luego la Escritura es mucho más profundo. Aquellos pecados que están arraigados en nosotros, que vienen desde nuestra niñez, desde nuestras costumbres, desde nuestra familia, desde nuestra sociedad. Así pues, ¿cómo vamos a hacer para determinar que eso es pecado? Por ejemplo, ahora, una vez que se apruebe la ley del aborto, ¿no? Entonces, si ya pasa a ser una ley, ¿a quién se le va a ocurrir pensar que eso es un pecado contra Dios? ¿Qué le parece? Se pierde la conciencia de eso, se enfría la conciencia de eso. Y dentro de una generación más, ¿no? 10 años más, nada más, va a ser algo ya completamente olvidado, ni les va a preocupar, como ha sucedido en Europa. ¿Quién se preocupa por eso? ¿Quién se preocupa por los divorcios? No existiría para nada el casamiento igualitario si hubiera conciencia de pecado. Pero luego esas cosas se van legalizando, menos aún. ¿Se imaginan entonces en cuántas cosas podemos estar pecando? Usted y yo, todos, Porque no aquellos que estamos en una iglesia o no aquellos que estamos predicando la palabra de Dios, no cometemos pecados. Al contrario, a veces cometemos muchos más pecados que usted. Yo conocí gente, les puedo asegurar, que no creían en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Rechazaban al Señor Jesucristo. Y eran mucho mejores personas que yo. Así que nos damos cuenta que el hilado es muy, muy fino, ¿verdad? Para aquellas hermanas que saben tejer. Bueno, hay algunos varones que aprendieron también, ¿no? Que saben tejer. Está el bordado grueso, el bordado mediano y el bordado fino. Entonces, el bordado fino, ¿cómo se hace? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se interpreta? Pues hay que interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si me domina algún pecado, si no puedo dejar de hacerlo, sea simple, sencillo o no, yo soy, dijo el Señor Jesucristo, un esclavo del pecado, de ese pecado o de varios pecados. Pero bueno,
Esto se puede analizar mucho mejor y hasta lo puede entender un niño de 7 años, le puedo asegurar, si comprendemos lo que dice la parábola que sigue. Porque ahí es donde el Señor Jesucristo, como en todos sus mensajes, le aclara las cosas. Las aclara de una manera magnífica. A ver si lo puedo leer sin lente. A ver. Y el esclavo, lo leo ahora con la palabra esclavo. Y el esclavo no queda en casa para siempre, para siempre. El hijo queda en casa para siempre. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de la esclavitud, algunos de nosotros no hemos conocido esto, excepto por películas, ¿verdad? Pero en el tiempo de la esclavitud era muy importante que el que dormía en la casa, comía en la casa del padre, digo, ¿no? Del amo, del dueño, del señor. También iba a trabajar al campo, obviamente, pero a cargo, por ejemplo, de las plantaciones, no sé cuántas cosas hacían, desde ya que trabajaban, pero siempre vivían en la casa del padre. Dormían, se despertaban en la casa del padre. Comían y cenaban y desayunaban en la casa del padre. ¿Charlaban con quién? Con el padre. Entonces dice el Señor Jesucristo, eso es un hijo. Ahora, la diferencia que hace, ¿cuál es? Para que pensemos. ¿Y el papel del esclavo cuál era? Primero vivía en otro lado, no vivía ahí, no comía ahí, trabajaba solamente para el patrón, para el dueño, pero vivía en otro lado. De pronto, obviamente, habría algún responsable o mayordomo que venía a traerle a el amo, a informarle los trabajos del día, por supuesto, como no. La servidumbre, la que venía a limpiar o venía a comer, a cocinar para que coma el amo y el hijo, o los hijos, o la familia, ¿no? De la casa del padre. Pero después se iban. Eso es lo que dice acá el Señor. Vivían, pero en otro lado. Estaban afuera. No tenían casa. No tenían hogar. Y especialmente no tenían comunión con el Padre de todo aquello, de toda aquella región, fuera grande o fuera muy grande. Vaya a saber cómo eran las estancias de la antigüedad, ¿no? Este es entonces el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que si yo estoy afuera y soy un esclavo del pecado, ahora en el sentido en que el Señor Jesucristo lo está planteando, no tengo comunión con el Padre. No estoy adentro de la casa del Padre. Así que fíjense qué importante, porque había esclavos, ¿no? Las ideas del Señor Jesús siempre surgían de lo más común, de lo más normal, de aquello que la gente conocía y podía entender e interpretar perfectamente bien. Si él estuviera ahora predicando en estos momentos de la historia del siglo XXI, quizás utilizaría otros ejemplos, no los ejemplos del campo, pero sí los usaba mucho en aquella oportunidad. Y había esclavos que trabajaban mucho, pero mucho, mucho, y por varios años, para ganarse su libertad. Cuando ganaban su libertad, y esto que les daban un documento registrado, firmado por un juez, sellado por un juez, todo bien legal, se podían ir, él y su familia, por ejemplo, o se podían quedar a trabajar con el amo, porque el amo había sido bueno con ellos, pero ya no hacía falta ser un esclavo, porque había esclavos que apenas sabían el nombre de sus amos. No solamente no tenían contacto o comunión con él, ni siquiera venían una vez al año, por ejemplo. Más que eso no.
En cambio, aquel que lograba la libertad, ¿qué podía hacer? Venía, golpeaba y entraba, pedía permiso, obvio, pero tenía comunión con el Padre. Así que entonces, querido amigo, querida amiga, pensemos en las ventajas de dejar de ser un esclavo. Las ventajas de dejar de ser un esclavo. ¿A dónde está? De que yo puedo empezar a tener comunión con Dios, el Padre, el Señor de todos, el juez de toda la tierra, como dice el Antiguo Testamento, creo que es un salmo de David, el juez de toda la tierra, mi patrón. Bueno, entonces, ustedes quieren un patroncito, que sea Dios, por favor, que sea el Señor Jesucristo. Hoy a la mañana escuchábamos un lindo mensaje sobre de que hasta podemos llegar a ser amigos del Señor Jesucristo. Eso le dijo el mismo Señor a los apóstoles. Y justamente usó otra palabra. No les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, porque ustedes son mis amigos. Y un amigo, no me acuerdo ahora cuándo es el día del amigo, ¿no? Pero antes, bueno, este año de pandemia no fue así, pero antes me acuerdo que nos reuníamos en todos lados con este motivo, ¿no? Hay amistad, hay unión, hay camaradería, hay comunicación, hay intercomunicación. Entonces, ese no es un esclavo. Eso me gustaría lograr con Dios, porque imagínense si yo voy a la oración y pretendo que Dios me escuche algo, no va a ser repitiendo el Padre Nuestro, no va a ser contando un rosario, ¿no? Yo nunca tuve un rosario, pero es el que se va contando una cosa así, se va repitiendo, ¿no? Una oración, un rezo. Es otra cosa si yo tengo comunión con Dios en forma directa. Cambia todo. Lo que yo le estoy pidiendo. Tengo fe. Tengo esperanza de que Dios me puede auxiliar, me puede ayudar. Puede venir a tenderme la mano. No importa cuál es mi situación. ¿Por qué? Porque esa fe nace de un corazón que cree que está teniendo comunión con alguien vivo. Y ese alguien vivo es el Dios Todopoderoso. No me va a decir que no le gustaría esta situación, porque el pecado es el que nos hace esclavos. Entonces ahora viene la pregunta obligada. Tengo un perro de acá al vecino que no. Pero olvídense del perro, escuchen la predicación nomás. Justo siempre que me pongo a grabar, empieza a ladrar. Bueno, no se preocupen, ya van a ir al templo otra vez y ahí vamos a estar tranquilos en todos los sentidos, ¿no? Piensen un poquito, ¿cómo hago? ¿Cómo logro de qué? Dejar de ser un esclavo para pasar a ser un hijo. Lo del hijo era comodísimo, en todos los sentidos, se sentía bien. Si estuviéramos hoy día, diríamos, aunque esté en el medio del campo, con una casa con aire acondicionado, en pleno verano, con las estufas o los hogares necesarios en pleno invierno, o sea, sin necesidades de ningún tipo, poder elegir la comida que quería, etcétera, etcétera. Las ventajas de un hijo no las vamos a comparar a las de un esclavo. Por más privilegio que tenga ese esclavo, aún haya conseguido la libertad por su propia cuenta. Entonces yo sé que a usted y a mí, amigo o amiga, nos daría ganas o no de dejar de ser esclavos
del pecado, siervos del pecado. Aún le vamos a llamar pecado a nosotros mismos. A veces vivimos sola y exclusivamente para nosotros. Entonces somos esclavos ¿de qué? De nosotros. ¿No me va a decir que no hay ningún caso así? Hay quienes son esclavos de sí mismos. Como aquel, no sé, que hace gimnasia todo el día, o para no engordar, o para tener un físico privilegiado, o para no envejecer, qué sé yo. ¿Cuántas cosas queremos hacer para evitar los años? Y no podemos, porque somos esclavos del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y ese es nuestro destino final. Ese es nuestro destino final. ¿Cómo evitamos eso? ¿Hay alguna manera? Y sí, el tercer versículo, el que leímos recién, el último, ¿no? El 36. Ahora, ¿no? Como conclusión. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Señor Jesucristo. Si Él nos da libertad, seremos verdaderamente libres. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque había que comprar una esclavitud para ser libre, ¿eh? El amo compraba al esclavo y lo tenía que pagar. El esclavo, si quería ser libre, tenía que comprar su libertad y había que pagarlo. Todo había que pagarlo, como siempre. Después de Adán y Eva que cayeron, después de allá del paraíso, se pagó siempre, todo cuesta. Y hay cosas que cuestan muy caro. Bueno, ustedes se piensan que es barato, que no cuesta nada vivir, estar en la casa del Padre, no ser un esclavo, ser libre, tener la esperanza de cuando vayamos para allá arriba, entremos en sus moradas eternas, como dice la Escritura. ¿De dónde? ¿De dónde saco el dinero para comprar eso? Pues usted no puede, ni yo no puedo. Aunque usted sea un multimillonario, porque esto no se compra con dinero. La esclavitud de la cual está hablando el Señor Jesucristo, sí. La esclavitud se compraba con dinero, la libertad se compraba con dinero, pero esto no se compra con dinero. El apóstol Pedro dice que hay una sola manera en que se compró nuestra libertad, y fue con la sangre preciosísima, dice, ¿eh? Qué término ese. En toda la Biblia, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él compró nuestra libertad. Como decía un misionero, lo dije varias veces, nos compró en el mercado y del mercado y nos sacó del mercado. ¿Para qué? Para hacernos libres. Alguna vez, mucho más allá de lo que Abraham Lincoln, porque él era un creyente en la palabra de Dios y utilizaba este versículo, por eso él decía mucho en sus expresiones políticas, incluía este calificativo. Yo creo que ustedes lo habrán escuchado una vez en alguna película o lo habrán leído un libro. Hasta que no seamos verdaderamente libres, siempre seremos esclavos. Eso lo dijo Abraham Lincoln. ¿Pero por qué lo decía? Porque lo dice la Biblia. Él lo sacó de la palabra de Dios, de acá, de San Juan capítulo 8. Hasta que no seamos verdaderamente libres por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, seguiremos siendo esclavos. Yo necesito ser libre, tener la vida eterna. No puedo tener dudas de qué me pueda pasar cuando me vaya de este mundo. En esta página que estábamos promocionando al principio,
www.labibliailustrada.com.ar, la que dice bienvenidos, esa es la nuestra, hay una pestaña donde dice ¿qué hago si me quedo? Eso fue una gran idea de mi sobrino en su momento, ¿no? Cuando se creó la página. Y entonces, ¿a qué se refiere la idea? ¿Qué hago si me quedo en la gran tribulación? Mire qué interesante. Esos están por escritos, no son audios. Lo demás, los estudios de devocionales, ahí, en esa pestaña de devocionales, son solamente con audio, 40 minutos. Estos son escritos de una carilla, nada más. Pero ¿qué dice, por ejemplo? ¿Qué hago si me quedo en la gran tribulación? ¿Qué hago si de pronto tomo conciencia que Cristo vino a buscar a su iglesia, se la llevó? Y yo que creí que era verdaderamente libre, resulta que no me fui para arriba. Me quedé acá y me quedé con el anticristo, con todo lo que va a sufrir ese mundo que ya se está preparando, como sabemos, a pasos agigantados para no vivirlo, para sufrirlo. Así que está muy bueno ese pensamiento. ¿Qué hago si me quedo? ¿Y usted qué va a hacer si se queda? Lo único que se va a dar cuenta es que no era verdaderamente libre. Por ahí conoció la palabra de Dios alguna vez, por ahí iba de chiquito a la escuela dominical, no sé, por ahí tiene familiares que gentilmente le mandan estos videos, ¿no? Cuando decimos que es para amigos también, usted los escucha así, pero medio por obligación, no le da mucha importancia. Amigo, amiga, yo le garantizo que si usted se llega a quedar acá, va a preguntar, ¿y ahora qué hago que me quedé? La respuesta es simple. No fue nunca verdaderamente libre por el sacrificio, por la sangre de Cristo. Usted no pasó por la cruz. Y si pasó por la cruz fue por un Cristo muerto, no. Es un Cristo que murió y que resucitó. Y que solamente murió porque tenía que derramar su sangre como un sacrificio para Dios el Padre, para comprarnos a todos los esclavos del pecado, para hacernos libres, para hacernos hijos de Dios, para que tengamos una morada eterna en los cielos, para que no me lleve la sorpresa del que hago si me quedé. No, para nada. No me puede suceder eso. Por eso, como todavía es tiempo, es hora de buscar a Dios. Es un texto ese. Y en algunos templos se coloca, ¿no? Como versículo, por ahí arriba. Como que me llegó la hora de buscar a Dios. ¿Cuándo va a dejar de ser esclavo? Y va a pasar a ser hijo de Dios. Porque solamente aquellos que creen en Jesucristo, aquellos son hijos de Dios. Y fíjense, Dios es capaz de hacer cualquier milagro en nuestras esclavitudes. Con eso termino. Hace muchos años, en uno de esos anexos antiguos, los mensajes de Navidad, ahora que viene Navidad, lo hacíamos en el patio grande, muy grande, porque venía mucha gente de los dueños de casa. Y resulta ser que vino un padre, ¿no? Que los chicos venían a la escuela dominical nuestra. Vino borracho, no solamente era ese su defecto, usaba armas, pegaba a la mujer, fumaba, qué sé yo, todo lo demás. Tenía todo. ¿Vieron cuando alguien tiene todos los vicios juntos? Que uno dice no puede ser, pero sí puede ser. ¿Y saben para qué vino? Porque él lo confesó después. Para retrucarme el mensaje, porque él no
creía ni quería que yo esa noche predique sobre que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, que vino a este mundo siendo Dios para darme vida y vida eterna. Entonces fui cambiando de lugar. Yo ya sabía que era belicoso. Así que mientras predicaba le estaba pidiendo al Señor que hiciera algo, porque no solamente íbamos a tener un problema, que sino se iba a interrumpir también toda la reunión, ¿verdad? Hasta que se sentó en el segundo asiento, segunda fila, lo tenía ahí. Yo miraba ahí, bajaba la vista y lo tenía presente. ¿Sabe una cosa? No dijo ni una sola palabra. Aceptó al Señor Jesucristo y en su corazón, porque ni levantó la mano, al otro día, o en esa semana, quiso hablar conmigo. Por supuesto, ahí nomás me fui para la casa. ¿Y qué fue lo que me dijo? Dice, mirá, Marco, yo era esto, y esto, por la duda. ¿Sabés qué me pasó? Desde esa noche, vamos a suponer, 23 de diciembre, no me acuerdo qué fecha era ahora, ¿no? 22 de diciembre, 20 de diciembre. ¿Sabés qué me pasó? Todo eso se terminó. Y ahora quiero comenzar, primero de una Biblia. Si quiero ver si puedo ir a las reuniones, escuchar la palabra de Dios, acompañar a mis hijos que van a la escuelita. Miren qué milagro. ¿Dios puede hacer este milagro? Por supuesto que sí. Porque no lo hace con los hombres, ¿eh? ¿Con qué lo hace? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y si nosotros con la palabra de Dios presentamos a Jesucristo como el único camino, la única verdad y la única vida, no hay ninguna duda. La única manera de ser verdaderamente libres es si el Hijo nos libertare. Entonces tendremos vida eterna y tendremos otra vida. Habrá un cambio en nosotros. Habrá un cambio en nosotros. Como si fuéramos, otro mensaje que escuché hoy a la mañana, muy lindo, ¿no? No me sale, odres, donde se ponía el vino o el agua o no, lo que sea, ¿no? Que era de cuero, explicó a este hermano cómo era. Seremos como odres nuevos, porque dice el Señor Jesús que el odre viejo, le pongamos lo que le pongamos, se escapa y se pierde por entre medio de las pinchaduras que tiene, de las rajaduras que tiene. Al cuero le pasa eso, ya sabemos. Pero si es cuero nuevo, de ninguna manera. Entonces Dios tiene que transformarnos para aquello que Él quiere ponernos adentro del corazón. O sea, Él mismo. No hay lugar. En la radio escuché, todo hoy, En la radio escuché también, hoy a la mañana, que ahí en nuestro espíritu es como que hay una piecita, ¿no? Que no tiene nada, que está vacía y que está esperando que entre ¿quién? El Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, usted pasa a ser de un esclavo a un libre, verdaderamente libre. Más que eso, pasa a ser un hijo de Dios. A aquellos que lo recibieron, San Juan capítulo 1, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted se está preguntando ahora, ¿cómo hago? Porque no quiere ¿qué hago si me quedo? Si me quedé. Usted no quiere eso. Entonces le digo lo que le dijo el apóstol Pablo a el carcelero de Filipos, que se convirtió ahí a los pies de Pablo. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le agregó, tú y tu casa. Y así fue. ¿Usted es capaz de creer eso? ¿De aceptar la palabra de Dios? Deje de ser esclavo.
y ayude a otros, como este hermano que hablaba del odre, ¿no? Que se cargaba vino, agua, lo que sea. Es para compartirlo. Dile al que tiene sed, dele de beber, porque va a tener de sobra para compartir. El Señor le bendiga. Será hasta el fin de semana, será de doctrina sobre los dones. 1 Corintios capítulo 12, recuérdenlo. Y la última semanita antes de Navidad seguramente va a ser el 23, no justamente el 24, por ahí podría ser el 24 también. Vamos a ver uno de despedida y un mensaje relacionado directamente con la Navidad. El Señor les bendiga, y si con algunos ya no nos vamos a ver más, será entonces hasta el año que viene, la primera semana del mes de marzo. No se olvide, YouTube, Hermenéutica, Marcos Andino. Hoy es 124, dijimos, ¿no? Entonces va a ser 125, 126. Ahí va a terminar en este año nuestra cuenta. No están numerados todos los mensajes desde el principio, porque ahora cumplimos 4 años ya, porque muchas veces lo hacíamos por fecha, pero a veces YouTube por fecha no lo clasifica correctamente. En cambio respetan mucho más el número. Si lo hacemos así por números, si yo hubiera hecho desde el principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me entienden? Es mucho más fácil ubicar, porque usted pone un número viejo y le aparece. Por fecha es mucho más difícil de ubicar. Pero bueno, material hay de sobra. Lo importante es que no desperdicie el material de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos. Chao.